Listo, hermanos. Le voy a pedir a mi hermana Damaris Ríos que nos dirija en oración para poder iniciar esta clase y después nuestro hermano Sam puede tomar el lugar. Adelante, adelante, hermana Damaris. Amén, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, noche, Señor, que nos permites reunirnos para escuchar de tu palabra, Señor. Te rogamos, amado Dios, que tú tomes el control de esta culto, de esta clase, Señor, que podamos aprender todo lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Toma el control, Señor, de cada uno de los que van a impartir las clases, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, y apresura los pasos, Señor, para que los que faltan de conectarse se puedan conectar. Gracias por todo lo que haces, Señor, y lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Sam. Ya Amén. es todo tuyo el micrófono. Adelante. Amén. Gracias, hermana Damaris. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno verles por aquí. Como bien dice nuestro hermano, gracias, hermano Octavio. Si podemos ir activando nuestras cámaras en la medida de lo posible. Esta es una forma de interactuar, ¿no? Para sentirlo más, que sea lo menos virtual y lo más presencial posible, ¿no? Sabemos que no es presencial, pero de alguna manera el verles nos motiva a, a poder hacerles preguntas, de poder interactuar de una mejor manera. Y bueno, les agradezco que se conecten. El día de hoy vamos a estar viendo una lección que me parece muy interesante. A lo mejor el título de la lección, que es la lección número 8, el título de la lección no pareciese ser muy, que tenga que ver mucho con lo espiritual, ¿no? Sino con temas más de hábitos, de temas más de, eh, más personales, más humanos, pero no es así. Sabemos que todo lo que estamos viendo aquí tiene un propósito y el propósito es servir de una manera excelente, hacer las cosas para Dios de una manera excelente en todas las áreas de nuestra vida y nos van formando como personas, nos van formando como líderes que hacen las cosas de una manera profesional. Bueno, si por algún momento se llega a cortar el audio o la imagen, también me pueden informar. Estoy de momento conectado al micrófono al altavoz de mis auriculares, entonces estoy ahí al pendiente, ¿no? Porque puede llegar a pasar. Pero bueno, les agradezco que se conecten una vez más y vamos a entrar de lleno en el tema del día de hoy. Voy a empezar a compartir mi pantalla en breve. Un segundo. Ok, el día de hoy tenemos la lección número 8 de esta materia. Me parece la última lección de la materia 2, que lleva por título Organizado y Responsable. Ok, y bueno, eh, ¿alguien tiene la idea de quién es alguien organizado, quién es alguien responsable? Vamos con la palabra organizado. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguien que quiera participar? Está el micrófono abierto. Am, ¿Cómo ustedes imaginan que es una persona organizada? Que todo esté ordenado, Ok, gracias, hermana Erika. ¿Alguien más? Que tiene horarios para todo su itinerario, lo que vaya a hacer durante el día. Muy bien, hermana Damaris. Eso es muy importante, interesante. Correcto, las dos participaciones son con una respuesta bastante acertada, porque vamos a ver eso, que es la organización, que es el orden, y eso tiene que ver con tiempo, sin duda alguna. Eso tiene que ver con tareas, eso tiene que ver con actividades. Es una forma de realizar las actividades, ¿eh? Y alguien que quiera decirme que es una persona responsable. ¿Sí? ¿Quién se anima? Yo, hermano, Sí, hermana, adelante. yo digo que ser responsable tanto laboral y pues en muchas áreas.
ser responsable como los que estamos en la iglesia, ser responsables, como cuando nos piden que nos toca hacer ujieres, estar con tiempo, ser responsables también de si no vas a ir, pues avisar con tiempo y todo Correcto. eso. Y en lo Muy bien, laboral, hermano. pues siento que en tu trabajo ser responsable, ¿verdad? Ujú. También. Correcto. Muy bueno, hermano. Muchas gracias por sus participaciones. Correcto, todo esto va de la mano. Yo cuando leía el manual, lo que me dice el manual, y bueno, me venían a mi mente varias etapas de mi vida. Venía a mi mente mi etapa como estudiante, pero también venía a mi mente mi etapa como profesionista y también mi etapa en colaborando en el ministerio. Y en todas, yo creo que se refleja quiénes somos. Por eso es importante entender los conceptos que ahora mismo voy a exponer. Eh, Tenemos el primer concepto que es organizado. ¿Qué es ser organizado? Y como bien dijeron ustedes, se refiere a una persona que tiene el orden, el desarrollo de sus actividades. Una persona que tiene en orden o tiene orden en el desarrollo de sus actividades. Entonces yo les decía que tiene que ver con actividades y cómo vamos a llevar a cabo las actividades. Podemos estar llenos de actividades y no cumplir con ninguna de una manera apropiada, pero también podríamos con esas mismas, digamos, una persona con el mismo número de actividades que otra puede ser más o menos productiva. O sea, podemos tener dos personas con el mismo número de tareas, de cosas por hacer, pero una de ellas puede realizarlas todas en tiempo y forma y otra podría ser menos organizada y no la va a lograr completar ninguna de las actividades. Y no va a empezar lo que terminó, se le va a juntar una actividad con otra actividad. Entonces, ahí es donde entra el ser organizado, porque una persona que tiene orden va a poder cumplir con todas sus actividades, con todas sus tareas en tiempo y forma. Y eso nos va a llevar a ser una persona, a su vez, responsable, que es lo siguiente que vamos a ver. Pero bueno, hablando de organización, quien es organizado, fíjense, tiene dirección, entiende su lugar en el mundo, en cada organización a la que pertenece y también el propósito para el cual está en ese lugar. Sabe a dónde llegar y se enfoca en lograr sus objetivos. El apóstol Pablo instruye a la iglesia de Corinto a ser ordenados en doctrina, organización y manera de vivir. Como les decía, a veces solemos separar este tipo de actividades de lo espiritual con la cuestión laboral, con la cuestión de la escuela, pero en realidad, como somos nosotros, los hábitos que tenemos, las personas que somos, lo reflejamos en cada lugar donde nosotros desempeñamos una labor, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia. Si somos personas irresponsables en el trabajo, si somos personas que no se organizan para poder llevar a cabo una actividad que les es encomendada tanto en el trabajo como en la escuela, una tarea, entonces vamos a reflejar eso mismo en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de liderazgo. Recordemos que estamos en un proceso de formación como líderes para servir y servir con excelencia. Entonces, tenemos que poner atención si en algún momento de nuestras vidas no fuimos responsables y no fuimos organizados en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, tenemos que corregir eso porque eh, ahora vamos a tener un cargo o vamos a posiblemente tener actividades o tareas las cuales son de gran importancia, porque estamos hablando de desempeñar una labor en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué esto también es importante? Pues el apóstol Pablo nos menciona también en Primera de Corintios 14, 33, 40, 33 y 40, que pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, es decir, como en la iglesia de Corinto, pero también en nuestra iglesia, Agua de Vida, Dios no es Dios de confusión, es un Dios de paz. Pero hágase todo decentemente y con orden. Tenemos que tener una vida de orden en nuestra enseñanza, en nuestra forma de vivir, en nuestra organización, en nuestras actividades. Todo lo que realizamos debe reflejar que somos hijos de un Dios de orden. Entonces, tenemos que poner atención en eso. Yo creo que todos tenemos áreas de oportunidad en esto. Yo creo que todos en algún momento nos hemos visto con demasiadas cosas por hacer, demasiadas ocupaciones y a veces no sabemos ni por dónde empezar. Y cuando no sabemos ni por dónde empezar, a veces dejamos
de hacer una u otra cosa y al final no cumplimos con nada. Entonces, tenemos que pausar primero y empezar a organizarnos. Y para eso es este propósito de esta clase, de poder corregir esas áreas, de poder recibir tanto la instrucción de la palabra como también tips, consejos que nos da el manual y a su vez consejos que yo pueda aportarles de mi experiencia, tanto como estudiante como mi experiencia también laboral. Entonces, la importancia de ser organizado. Fíjense qué importante ser organizado. Vamos a nuestra Biblia en el libro de Hechos. En el libro de Hechos hay una historia interesante en el capítulo 6 de los versículos 1 al 3. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, eh, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, ¿por qué es importante esto del orden y de la organización? Fíjense que cuando la iglesia estaba naciendo, esta es una historia que se desenvuelve cuando la iglesia estaba bebé, digámoslo de esta manera. La iglesia estaba en pañales, la iglesia estaba creciendo. ¿Por qué? Porque acababa de suceder el Pentecostés, que sabemos que es el origen de lo que da a luz la iglesia, porque a partir de ahí es cuando empiezan a organizarse, empiezan a recibir esa llenura del Espíritu Santo como testimonio de que Dios estaba entre ellos y que no eran ya más extranjeros para el pueblo de Dios, sino que eran los gentiles, podrían ser parte también de esta iglesia. El Señor estaba aprobando y estaba tratando con los apóstoles en esta labor de poder compartir el mensaje más allá del pueblo de Israel. Entonces, cuando esto sucedió, había rumores de que había desatenciones, o sea, se les estaba acusando o criticando a los apóstoles de que estaban desatendiendo a las viudas. Entonces, la iglesia sí iba creciendo en número, pero no olvidemos que también habían necesidades sociales, las cuales ellos debían también atender. Pero ¿qué pasaba? Que los apóstoles estaban ocupados enseñando la palabra. Entonces, yo sé que cada uno aquí tiene un lugar relevante, cada persona en un ministerio distinto, y esto a lo mejor es parte de otra clase, la cuestión de los ministerios, de cómo se pueden complementar y cómo se puede trabajar en conjunto. Pero el hecho de que una persona no participe de otro ministerio no significa que no tenga interés de trabajar, sino simplemente que cada uno tiene que escuchar la voz de Dios, el llamado que Dios ha puesto en cada uno para servir en esa área. Y a veces uno quisiera ser parte de todas las actividades, pero eso es imposible y eso no es ser organizado, hermanos. Es imposible de que una persona, porque el ministerio se compone de colaboración, colaboradores. No, una persona no puede realizar todas las actividades de manera simultánea. Es por eso que existe una organización, y como parte de esta organización, los apóstoles entonces tuvieron que encomendar a varones, imagínense, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entre esos estaba Esteban. Entonces, el primer mártir estaba dentro de esos apóstoles, de esos varones que eran discípulos de los discípulos, y ellos tenían que ser llenos del Espíritu, tenían que tener buen testimonio y sabiduría. Entonces, aunque ellos iban a servir para darle de comer a las viudas, y atender sus necesidades, aunque ellos iban a servir en esas áreas, tenían que ser personas preparadas, tenían que estar llenos del Espíritu Santo y tenían que tener buenos testimonios. Así que, queridos hermanos, hoy en día usted se está preparando aquí, pero no debe olvidar que independientemente del área donde usted vaya a servir, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, tiene que buscar la sabiduría y tiene que procurar un buen testimonio. Entonces, todo esto era parte de la organización. Las personas que estaban enseñando la palabra, bueno, ellos estaban ocupando en eso, capacitando y enseñando la doctrina, porque era muy importante la doctrina, porque esto iba a sentar las bases de la fe, sentar las bases
de lo que ahora creemos nosotros también, porque había una labor de enseñanza que debería estar bien enfocada y bien estructurada. Entonces, para que estas personas se enfocaran en esa enseñanza y no desatendieran la otra organización, la otra labor, perdón, de la labor de distribución, de lo que era la asistencia, del cuidado, de la comida, de los desamparados, la labor social, entonces se encomendó a otras personas. Y así es como empezamos a ser organizados. La iglesia tuvo una primera organización para poder cumplir con ambas cosas y no quedar rezagados tanto en la parte del deber social como en la parte también de la enseñanza y la doctrina. Entonces creo que eso es algo importante y es por eso que una persona organizada es eficiente, es excelente en su labor, es segura porque sabe que teniendo las cosas de una mejor forma estructuradas, va a tener como esa certeza de que va a poder cumplir en tiempo y forma y va a ser una persona productiva. Entonces, Pablo está dentro de este tipo de personas también que era una persona productiva. Él no se cansaba de prepararse, él no se cansaba de caminar, de hacer misiones, pero también instruía y tenía discípulos como Timoteo, como Tito. Entonces, tenía colaboradores, en su momento Bernabé, después Silas. Entonces, él no trabajaba solo. Los apóstoles, hay que entender esto, no trabajaban solo, no querían echarse al hombro toda la chamba, como diríamos, sino la repartían. Eso es parte de ser organizado y así es como pudo la iglesia crecer porque tenía una organización. Entonces, eso es lo importante de ser organizado. Vamos a ser eficientes, es decir, vamos a lograr lo que nos proponemos, vamos a ser excelentes en nuestro trabajo. Si procuramos ser excelentes en el trabajo secular, digámoslo de alguna manera, cuánto más el trabajo en el reino de Dios tiene que ser aún con mayor excelencia. Vamos a ser personas seguras, que vamos a saber decir sí, que vamos a saber decir no, que vamos a saber comprometernos cuando tengamos que comprometernos, no comprometernos cuando no debamos comprometernos y vamos a ser productivas. Entonces, esto es lo que se espera de la iglesia también. ¿Qué recomendaciones tenemos para practicar la organización? Y tenemos un pasaje ahí en Efesios 5, 15 y 16. ¿Alguien que quiera participar, que quiera leerlo? Hermanos, ¿alguien que quiera participar? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Gracias, hermana. Correcto. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y bueno, si eso decía el apóstol Pablo en esos tiempos, ¿cuánto más ahora que vemos que hay tantas distracciones y cuántas personas andan distraídas y andan perdiendo el tiempo, sabiendo que nos queda poco tiempo, vaya a ser la redundancia, para poder predicar el evangelio? Entonces, hay una primera recomendación para practicar la organización es manejo correcto del tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice la palabra, y hoy también podemos dar testimonio de que los días son malos. Y manejo correcto del tiempo porque cada vez, hermanos, con tantas distracciones, yo creo que antes que no teníamos este aparato que es el celular, antes que no teníamos televisión, que a lo mucho teníamos señal de satelital o de la antena, eh, que no teníamos ni siquiera a veces televisión, no teníamos tablet, no teníamos redes sociales, no teníamos Facebook, no teníamos Instagram, no teníamos TikTok. Antes que no teníamos todas estas distracciones, yo creo que nos rendía más el tiempo. Entonces, no sé si usted ha abierto, por ejemplo, si tiene Instagram, hay una función para medir el tiempo que le vamos dedicando a la aplicación. Entonces, yo le invito, hermano, que usted abra su aplicación y pueda entrar a esa función, creo que está en configuraciones, donde usted puede ver el tiempo que pasa en la aplicación. Y también tienes la opción de que te mande un recordatorio también de que ya cumpliste, si tú tienes una meta de no usar más de 1 hora, por ejemplo, tus redes sociales o 30 minutos. O sea, mientras menos use uno sus redes sociales, va a ser una persona menos distraída y más productiva. Entonces es importante el tiempo. Por ahí dicen
que el tiempo es un recurso no renovable. Es decir, una vez que perdemos ese tiempo, el instante que usted está viviendo ahora mismo a través de esta clase, a través de esta reunión, no se va a repetir, aunque más adelante a lo mejor pueda repetirla, porque queda grabado la clase, pueda repetir la clase si quiere usted repasar, um, pero este instante que usted está viviendo ahora mismo no se va a repetir. Es decir, hoy lunes 2 de junio, siendo las 8:27, ya no sé si usted ha pensado que ya no va a volver nunca más a ser un lunes 2 de junio a las 8:27 de la noche. El segundo que acaba de pasar ya no se va a repetir. Entonces, por eso es importante el tiempo, porque el tiempo no va a volver. Tenemos que aprender a usarlo a nuestro favor para poder ser organizados, para no desperdiciarlo. Y todo tiene su tiempo, lo dice Eclesiastés también, que es el otro pasaje de la Biblia que nos habla acerca del tiempo, que todo tiene su tiempo. Es decir, tenemos tiempo para relajarnos, ciertamente, debemos tener tiempo para convivir con la familia, para pasear, para distracciones, para entretenimiento, pero cada cosa tiene su lugar en determinado momento. Entonces, cuando tenemos un compromiso, cuando tenemos que hacer algo, no podemos distraernos porque vamos a perdernos el enfoque, que es una de las cosas más difíciles hoy en día, y creo que todos batallamos ya con el tema de las redes sociales. Yo les invito, si usted puede, eh, tomarse ciertos ayunos de redes sociales. Yo lo he practicado, ahora lo estoy empezando a practicar de nuevo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a poder enfocarnos en nuestras actividades, en manejar mejor nuestro tiempo, aprovecharlo para ser productivos, hermanos. Si no, de otra manera, nos desenfocamos, nos distraemos, que eso es muy malo. O sea, para ser productivos, si estamos distraídos, no vamos a lograr los objetivos, y también vamos a perder y desperdiciar tiempo valioso. Entonces, es mejor ser productivos, estar enfocado para poder terminar las tareas en tiempo y forma y poder continuar con las otras tareas. Entonces, una recomendación para la organización es manejo correcto del tiempo, establecimiento de planes y metas. Entonces, yo les decía, un aliado es el tiempo, pero también puede jugarte en contra si no lo aprovechas bien. El otro punto es el establecimiento de planes y metas. Yo por eso le decía que tiene que ver con actividades. Una recomendación que yo le daría sería poder anotar todas sus actividades, y eso incluye a todos. O sea, usted puede hacer este ejercicio, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un trabajo. En ese trabajo, lo que se nos instruye es revisar siempre nuestro calendario, nuestra agenda diaria, y de lunes, por ejemplo, de lunes a viernes, eh, tener establecido qué reuniones tenemos y tenerlas registrados ahí en nuestra herramienta. En este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con Microsoft, que es Teams, y esa herramienta te permite ver en el calendario qué horarios tienes disponibles. Si una persona quiere hablar conmigo, un compañero de trabajo, acerca de un tema, entonces tiene que recurrir a mi calendario y ver qué espacio tengo disponible. Por ejemplo, tengo reunión de 9 a 11 de la mañana, pero la próxima reunión es a las 12, entonces entre las 11 y las 12 de la mañana hay un espacio para que podamos hablar acerca de un tema, y lo mejor es agendar ese espacio para tener una mejor organización. Y ahora, dentro de ese espacio, eso es un ejemplo que le estoy dando desde la parte laboral. En ese espacio de 11 a 12 del día, si esa persona va a hablar conmigo, le estoy hablando de cómo lo hacemos en el trabajo. Y de las 11 a las 12 esa persona va a hablar conmigo, entonces tiene que agendarme una reunión, así como aquí en Zoom, pero ahora usando otra herramienta que es Teams, pero no importa, cualquier plataforma, Zoom o Teams, me agenda una reunión, y en esa reunión le tiene que poner el título de lo que vamos a hablar, lo que vamos a discutir. Y además de eso, una breve descripción de qué trata la agenda, y en esa descripción también poner los puntos a tocar. Eso se llama agenda, poner los puntos de los que va a tratar la reunión. Por ejemplo, la instalación de tal equipo, cómo se configura tal dispositivo, eh, cómo vamos a cumplir con el tiempo que nos pide el cliente. Entonces, esos son como puntos de los que va a tratar la reunión. Entonces, ¿eso qué ayuda? A que cuando nosotros nos conectamos en una llamada con otros integrantes del equipo,
No vamos a conectarnos y a ver y esperar, ah, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Y ya es algo más, no sé, ¿tienes algo por ahí que podamos platicar? Ah, sí, ya me acordé que fulanito de tal me dijo que iba a hacer esto, aquello. Entonces, cuando no tenemos claro de qué va a tratar la reunión no va a durar 1 hora, se nos va a ir 2 horas, 3 horas, y aparte ya tenemos otros compromisos. Entonces, por eso cada que agendamos una reunión, tenemos que saber de qué vamos a hablar para ser más productivos y ser concisos. Entonces, yo le recomiendo, por ejemplo, una persona, hermanas, si son amas de casa, no hay problema, también se puede organizar. Si usted el día lunes va a hacer en la cocina o si durante la semana tiene un menú de lo que va a hacer, puede ir haciendo anotaciones de las cosas que va a comprar para poder hacer el menú de la comida de esa semana, del almuerzo, desayuno, almuerzo, cena, y entonces ir ya sabiendo qué productos va a comprar en el supermercado. También le va a ayudar para ahorrarse costo porque también ya va a saber qué cantidades necesita para poder preparar la comida. O en el caso también específico de, no sé, lavar ropa tal día, voy a lavar el martes. Tengo que dejar como un calendario y decir, esta actividad voy a hacer el martes, voy a limpiar el cuarto, el miércoles y así sucesivamente. Eso es una forma de establecerte planes, pero son actividades. O sea, al final podemos hacer una lista de actividades. Lo primero que yo les recomendaría es hacer una lista de actividades. Y eso lo puede anotar usted, no, como tal no viene así en el manual, pero es una recomendación que yo le doy. Hacer lista de actividades, luego planificar qué día y a qué horas, si es posible, hasta qué horas se va a hacer esa actividad. Pero primero, antes de ponerle día y hora, primero tenemos que ver las prioridades. ¿Qué actividad es más importante que tiene que cumplirse en tal día? Entonces, si esa actividad es más importante, vamos a darle prioridad a esa actividad. Entonces, primero una lista de tareas y actividades, luego revisar cuál es la prioridad. Este es más importante que esta, entonces vamos a hacer primero esto. ¿Ok? Y después que tiene esa lista de actividades, entonces vamos a hacer un plan, cómo lo vamos a llevar a cabo y para cuándo lo vamos a lograr. Entonces, si no ponemos fechas y no ponemos días y compromisos, que eso también lo hacemos, por ejemplo, en el trabajo. Ok, te toca revisar que el pedido tal ya se haya enviado a tal dirección. Ok, yo puedo decir, ah, sí, me toca, ok, yo tomo esa actividad. Y luego la siguiente reunión me pregunta, ¿y cómo van? ¿Cómo vas con eso? Ah, creo que se me pasó, déjame revisar otra vez. Ok, si yo la siguiente reunión yo no hice mi actividad, entonces así me la voy a llevar y no voy a cumplir con lo que me pidieron hacer. Entonces, cuando me asignan una actividad, por ejemplo, me dicen, Samuel va a revisar con la paquetería que se haya enviado tal material el día de hoy o para el día de mañana, tiene que cumplir con esto. Y entonces así es como vamos a ser productivos, porque si no, va a llegar la siguiente reunión y yo no le doy resultados a mi jefe ni a mis compañeros porque no hice mi actividad. Y entonces se retrasa nuestro trabajo, perdemos el tiempo porque vamos a tener una reunión improductiva la siguiente vez porque yo no hice mi actividad y entonces así sucesivamente esto se va entorpeciendo y ya no vamos a cumplir. Una cosita pequeña puede hacerse como una bola de nieve tan grande que no se cumple las actividades, las metas y los planes. Entonces, es una forma de que yo les puedo compartir cómo se puede hacer un establecimiento de metas y planes. ¿Ok? No sé si aquí alguien tiene algún comentario respecto a esto. Bueno, entonces continuamos. Otro punto importante es ser pacientes y constantes. Paciencia y constancia. Dice por ahí una frase que Roma no se construyó en un día. Es verdad que es todo paso por paso. Un edificio no se construye en un solo esfuerzo. Es ladrillo por ladrillo por ladrillo. Por eso puse ahí esa imagen de la hormiguita, porque la hormiguita trabaja, la hormiguita es muy constante. Y aunque le cueste trabajo o tenga que cargar algo que pesa mucho, ahí la hormiguita es constante, perseverante hasta mover ese objeto. ¿Por qué? Porque poco a poco va eh, haciendo o llevando el alimento con el cual va a sobrevivir, ¿no? Como dice el pasaje de Proverbios, ¿no? Que mires a la hormiga, o perezoso, ¿no? Como estas hormiguitas tienen un sentido de constancia, de paciencia, de perseverancia,
y que constantemente están trabajando. Y la paciencia es algo que nos cuesta mucho, hermanos. Queremos todas las cosas rápidas, pero hay cosas que no suceden rápido, sino son pasos por pasos, pasos por pasos. Y así como dice también el refrán, o el dicho que de gotita en gotita se va llenando el cántaro. Entonces, esto es de paciencia y de constancia. Hay cosas que tienen su grado de paciencia. No debemos desesperarnos. Por ejemplo, usted ahora se está preparando para ser un líder. Un líder no se hace de la noche a la mañana. Un líder se hace con constancia. Usted está dando un paso y a lo mejor en este camino usted fue la persona constante, fue la persona que estuvo en todas las clases de SDIM, que hizo cada una de las tareas y de las actividades. Y a lo mejor usted pregunta, bueno, ¿y esto por qué? ¿O cómo me va a servir esto? Pero esa constancia, déjeme decirle que le va a ayudar en un futuro cuando usted eh, va a reciba un puesto, un cargo, usted se va a volver una persona responsable. Y eso es lo que sigue después de ser organizado, ser responsable. Pero es una persona que para poder ser responsable tiene que ser primero organizado porque a lo mejor te tocan muchas actividades por hacer, pero si no los organizas, no las jerarquizas, se llama eso, jerarquizar o priorizar, qué es más importante, qué es menos importante, qué tengo que atender ahora, qué tengo que atender mañana, qué tengo que atender la siguiente semana. Si usted no se organiza, no va a cumplir con ninguna de ellas y entonces no se va a volver confiable para que usted le encomienden tareas más y más importantes. Entonces, eso es paciencia y constancia. Recuerdo como testimonio eh, que mi mamá siempre nos motivó a ser buenos estudiantes responsables, a llegar, no faltar por cualquier cosa a la escuela, ¿no? Entonces, el hecho de estar siempre en el lugar es fundamental. Es decir, hay veces que algunos compañeros, incluso algunos hermanos de la iglesia, amigos, miembros de la iglesia que estaban con nosotros en la misma escuela, por ejemplo, allá en Tabasco, en la misma escuela, misma secundaria, misma primaria, porque llovió tantito y ya no fui a la escuela porque llovió. Ay, que hoy no me sentí de ganas, hoy tenía pereza de ir, ya no fui. Y cualquier cosa era pretexto para no ir a la escuela. Y nosotros, a menos que fuera algo de causa mayor, no faltábamos. Y eso es algo que siempre nos motivó mi mamá a ser constantes, a ser constantes. Y eso pareciera no tener mucho sentido en la primaria. O sea, cómo somos tan rigurosos con los niños, por ejemplo? Podría decir usted, ay, pero es que son niños, déjalo que hoy se siente mal. A veces no es cierto que el niño no se siente mal porque ahí está jugando o está viendo la televisión, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarle que el niño no quiere ir a la escuela, no que no vaya. Pero eso más adelante, cuando usted va formando a una persona con un carácter. Entonces, cuando una persona se vuelve constante y paciente en las cosas, que sabe que las cosas llevan su tiempo, que para comprarte un dulce, para comprarte un juguete, tienes que ahorrar, tienes que poner un pesito diario, vamos a ahorrar un pesito hasta que logras tener una cantidad para poder. Eso también es constancia y es paciencia. No vas a tener el juguete ahora mismo, mañana mismo, pero vas a enseñarle a tu hijo a ahorrar para poder comprar algo. Eso es paciencia y eso es constancia. Eso es lo que va a formar usted en la vida de su hijo. Y más adelante eso le va a tener resultados. Yo recuerdo que esta pareciera simple enseñanza, simple formación, a mí me ha ayudado para poder estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en el trabajo, en las oportunidades. Mientras más uno está constante en lo que hace, van a recibir más y mejores oportunidades para el trabajo, para el ministerio. Y toda esta preparación que usted hoy en día a lo mejor lo ve como algo pequeño, más adelante va a ser una herramienta muy útil para poder sobresalir y para poder recibir más y mejores oportunidades de trabajo, de desempeño, tanto en lo ministerial como en lo laboral. Entonces, eso es valorar esos pequeños pasos. Y ya luego yo veo hacia atrás compañeros que eran muy inteligentes, que eran muy buenos, incluso más buenos que yo, pero por no estar en el momento preciso, por abandonar su meta, por desanimarse a la primera y distraerse y hacer otras cosas, perdieron su oportunidad, perdieron la oportunidad de sobresalir, perdieron la oportunidad de recibir un mejor trabajo. Entonces,
Y eso es algo básico. Incluso, por ejemplo, el inglés, ese es otro ejemplo, cuando uno desprecia a veces el aprender inglés en la primaria, pero más adelante se da cuenta que en el mundo laboral hay una gran diferencia cuando una persona habla inglés. Hoy en día, por ejemplo, me toca ah, un gran porcentaje de mis reuniones en inglés, pero yo no pudiese estar preparado para desempeñar mi labor si yo hubiese desperdiciado o despreciado el hecho de aprender inglés desde, no sé, desde la secundaria, la preparatoria, universidad, y no esforzarme en esa área que me podía ayudar. Entonces, es paciencia y constancia, son pequeñas cositas que tú vas a tener allí y que te pueden abrir la puerta más adelante. Y eso, como les decía, ser organizado me va a llevar a ser una persona responsable. Una persona responsable es alguien quien cumple con rigor sus obligaciones y pone atención en lo que hace y dice. También es la persona obligada a responder por alguna cosa o alguna persona. Es decir, hay dos conceptos aquí de responsable. Responsable es alguien que cumple con lo que le dan y lo cumple bien, no lo cumple a medias. Por ejemplo, también alguien que le dice, tienes que llegar a tal hora y llega a tal hora. Por ejemplo, supongamos el ejemplo de en la iglesia, por ejemplo, lo que estamos trabajando también o sirviendo en el área de la alabanza, se nos pide cumplir con un horario temprano el domingo. ¿Por qué? Porque hay que llegar a conectar los instrumentos, hay que llegar a repasar las canciones para poder cumplir y estar a tiempo a la hora que inicia el primer servicio. Entonces, si uno se retrasa, si uno no llega a tiempo, entonces empieza a haber retrasos en el ensamble de las canciones, no terminamos de ensamblarlos a tiempo o ya no los ensayamos bien las canciones, entonces no vamos a poder sonar bien, vamos a tener nuestros errores en la alabanza. Entonces, y eso es una forma de aplicar de una manera práctica cómo el no ser responsable puede tener sus consecuencias. Pero una persona responsable llega, si nos dice la pastora 8 de la mañana, llegamos 8 de la mañana, si nos dice 8:15, 8:15 llegamos y estamos ahí puntuales para conectar nuestros instrumentos, para afinar, para probar el sonido y para empezar a ensayar las canciones. Entonces vamos a ser más productivos, vamos a sonar mejor, vamos a estar más coordinados, no vamos a estar corriendo, vamos a sentir seguros en las canciones. Acuérdense que la parte de ser ordenado nos da la seguridad, ¿ok? En este caso se aplica de que voy a estar seguro de lo que voy a tocar y no voy a estar con esa incertidumbre de si me va a salir o no me va a salir este acorde o esta nota. Entonces, esto nos ayuda a ser responsable y pone atención en lo que hace y en lo que dice. Eso es muy importante también. Tenemos tener cuidado con eso, tanto en las obligaciones como en lo que hacemos, como lo que decimos, ser cuidadosos. Y una persona también responsable es como, por ejemplo, alguien que se hace cargo de algo o de alguien. Por ejemplo, los padres son responsables de sus hijos. Un ejemplo en la escuela son las personas que van a ir a las reuniones, que van a dar la cara cuando la maestra o el tutor o el director pida razones acerca de quién es el padre de este niño, para bien o para mal, es decir, se portó bien, bueno, vamos a felicitarlo, fue un alumno destacado, bueno, ¿quién es el responsable? Vamos a darle un aplauso porque es un padre que ha forjado responsabilidad, ha forjado en su hijo buena actitud, pero también vamos a ser responsables por si nuestros hijos también se llegasen a portar mal, que hablan mucho en la clase y de repente la maestra, "Ay, necesitamos hablar con los padres porque se distrae mucho". Entonces, nosotros somos responsables cuando cumplimos nuestras obligaciones, pero también cuando tenemos que responder por alguien más. Entonces, esto es importante, hermanos, porque cuando estamos en un puesto de liderazgo y nosotros delegamos trabajo, delegamos tareas a alguien más. Por ejemplo, si yo le delegase mi trabajo esto es un ejemplo, a Martín o al hermano Octavio, entonces, y alguno de ellos no lo hiciese bien su trabajo, entonces, ¿quién va a ser el responsable porque no se hizo el trabajo? ¿Ellos o yo? En este caso sería yo porque yo los envié a hacer una actividad o yo les asigné una actividad por hacer. Entonces, a lo mejor ellos son en parte responsables por no haber desempeñado la actividad, pero al final la responsabilidad también mayor recae sobre mí porque yo confié en ellos de que hicieran cierta actividad y no se llevó a cabo. Entonces, es importante que conforme vayamos creciendo, mientras más puesto tengamos de
liderazgo. El liderazgo, hermanos, es algo en lo que se requiere alta responsabilidad. Y a veces uno dice, bueno, pues mi jefe no hace nada y ¿por qué gana tanto? No, es que mi jefe nada más te contesta el correo donde te dice aprobado y eso es todo lo que hace, pero no, hermanos, para que un jefe llegue a un puesto muy alto es porque tiene un grado de responsabilidad sobre todos los que están a su cargo. Entonces, a lo mejor alguien hace un error pequeño en su trabajo y no repercute mucho en su cuestión laboral, pero ese pequeño error le puede costar el puesto a alguien que está mucho más arriba, porque el que está más arriba es el responsable de todo lo que pasa hacia abajo. Entonces, no es porque mientras más tenga uno un nivel es para mandar y mandar nada más, no. Mientras más tenga uno un nivel es porque puede tener la capacidad de delegar un trabajo, de pedirle a alguien más que te apoye a hacer algo, pero al final la responsabilidad mayor recae sobre el que está más arriba. Entonces, eso es importante en el liderazgo, no es para enseñorearnos de los demás, sino para asignar tareas a otras personas que están a nuestro cargo, pero con la conciencia de que vamos a ser responsables de todos los que están a nuestro cargo y de que cualquier cosa que ellos hagan mal también repercute en nuestro trabajo. Entonces hay que tener siempre eso en mente. Bueno, el líder responsable deja huella en quienes sirve. Además, es ejemplo a los que más adelante ejercerán su propio liderazgo. El líder cristiano es responsable con su trabajo, en sus palabras y comportamiento. Muy importante esto, hermano. Y anótelo y guárdelo, escríbalo. El líder cristiano es responsable en su trabajo, en sus palabras y comportamiento. Es por eso, es lo que habíamos leído, de hecho, 6, donde se buscó a personas que pudieran servir a las viudas. No se buscaban a personas flojas, no se buscaban a personas de mal testimonio, sino personas llenas del Espíritu Santo, con buen testimonio, es decir, con un buen comportamiento. Y esto incluye también nuestras palabras. Todo lo que decimos y hacemos tiene también que ser de una manera excelente. No vale hacer las cosas, hermanos, murmurando, no vale hacer las cosas quejándonos. Eso no es ser un buen líder cristiano. No tenemos que quejarnos cuando hacemos las cosas. Tenemos que ver como un privilegio el hecho de que nos asignen una tarea, un trabajo, y más aún en el ministerio, debemos de verlo como un privilegio, un grande honor el poder trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y con esa responsabilidad y ese honor como para el Señor, tenemos que hacer las cosas. Entonces, allí se ve cómo una persona hace su trabajo de una manera responsable. Ahora, así como hay impacto cuando una persona es responsable, cuando una persona es irresponsable, hay también muchas consecuencias. Fíjense, este es un resumen de lo que dice el manual. No voy a leer todo lo que dice el manual, pero yo lo resumí de esta manera. Una persona que es irresponsable, como consecuencia va a ser una persona ingrata. ¿Por qué? Porque, como les decía, puede hacer las cosas, pero de mala gana, y entonces no está siendo agradecido con Dios que le está dando el honor de trabajar en su obra. Eh, ¿Qué otra consecuencia tiene? Poco valora al Señor y su obra. Poco valor, o sea, si no tomamos responsabilidad, estamos teniendo en poco el gran honor que tenemos de servir a Dios. Por más mínima que sea la tarea, si es lavar los baños, si es cocinar, si es pegar algo, no sé, un adorno en el templo para algún evento, si es acomodar las sillas, las mesas, si es tocar en alabanza, si es dar clases, como ahora mismo me está tocando hacerlo, cualquiera que sea la actividad, el trabajo que se nos ha sido asignado, si nosotros somos irresponsables, entonces estamos dándole poco valor a lo que nos ha sido encomendado. Entonces, esa es una consecuencia también de la responsabilidad. Es un mal ejemplo porque eso se contagia. O sea, si alguien empieza a dar mal ejemplo, contagia a otra persona de que, no lo hagas, total, no se van a dar cuenta o total, no valoran tu trabajo. Total, los pastores no se dan cuenta cuando lo haces bien o cuando lo haces mal, no. Las personas que son irresponsables dan este mal ejemplo y se contagia con otros. Eso se contagia, hermano. Entonces, usted siempre con buena actitud, de buena gana, y porque si no, la consecuencia siguiente es
el daño al trabajo del reino. Es un daño al trabajo del reino. Y esta imagen es como un poco gráfica de cómo alguien toma una casa y la desbarata, la destruye. Es decir, una persona irresponsable va a contagiar a otros con su mal ejemplo y al final el trabajo va a ser improductivo. O sea, si íbamos a tener, a mí me ha tocado, hermanos, cuando las personas, digo, no, aquí en esta iglesia, allá en Tabasco, cuando las personas no hacen las cosas de buena gana, en la cocina, por ejemplo, que no quedó bien la masa de los tamales, que se echó a perder la comida. Entonces, cositas pequeñas como estas de falta de responsabilidad, que son cosas graves, echan a perder un trabajo, hermano. Ya no se pudo vender el talento, ya no se pudo recuperar los fondos, ya no se pudo cumplir el objetivo que era el ahorro para una causa. Entonces, esas son consecuencias de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque ya se hizo de una manera ingrata, no se hizo de una manera responsable, con alegría, con valor al Señor y a su obra, y se daña el trabajo del reino. Y esto es muy fuerte, hermanos. Esto es bastante fuerte. Y yo cuando leía este pasaje que nos dice ahí el manual, yo la verdad, yo ni quería ponerlo, no lo quería poner porque la verdad es un pasaje bastante fuerte. Si quieren, vamos a buscar Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Y es un pasaje bastante fuerte para que vean que así como usted ha entrado en un grupo, vamos a decirlo de esta manera, selecto, privilegiado, de líderes, de siervos, también entra con un grado de responsabilidad en lo que hace. Entonces dice Jeremías 48:10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Fíjese, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Las cosas que son del reino, las cosas que son de servicio, las cosas que son para engrandecer el reino de Dios, su iglesia, porque el Señor está, el Señor, la iglesia es la novia de Cristo. O sea, el Señor ama a la iglesia de una manera especial, pero las cosas que no hacemos con gratitud, que lo hacemos con mal ejemplo, con poco valor, con daño al trabajo del reino, son cosas graves, hermanos, porque afecta a la novia de Cristo y Cristo es el que responde por su novia. Y estamos afectando el cuerpo de Cristo, estamos dañando su obra, estamos haciendo daño a la novia de Cristo y esto es grave, hermano. Por eso yo no quería leer ese pasaje, pero bueno, es un pasaje que dice el mismo manual y que nos ayuda a reflexionar de la gravedad de cuando no hacemos las cosas de una manera responsable. ¿Y qué significa ser indolente? Porque dice el pasaje, si lo leemos nuevamente, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Si usted busca la palabra indolente, en el diccionario hay dos posibles significados. Uno es que no se afecta o conmueve y el otro es flojo o perezoso. O sea, alguien que no le importa y que hace las cosas solamente para que lo sigan manteniendo, tomando en cuenta en la iglesia, es una persona que lo está haciendo, o sea, sin que le conmueva, sin que le afecte. Nada más voy a cumplir, voy a ir a tal lugar o me voy a conectar a tal reunión y ya, que me pasen lista, con que me pasen lista. Eso no es ser una persona que lo haga con conciencia, que se conmueva, porque dice aquí que no se afecte, que no se conmueva, como que le da igual, ¿no? Es una persona que le da igual si lo toman en cuenta o no, si lo ven o no lo ven. No, es una persona que tiene que tener compromiso. Otro resultado que arroja el diccionario es ese: ser flojo, ser perezoso, no ponerle empeño, no ponerle la importancia que debe tener. O sea, hermano, usted cuando le pidan una tarea, hermano, no sea indolente, sea comprometido, sea responsable y cumpla con lo que se le ordena. Entonces, esto es lo que, lo que nos dice el manual y yo, bueno, concluyo con esto. Ser organizado y responsable es prioridad de todo líder cristiano y una pieza fundamental para desarrollar los valores que redunden en el avance de la obra del Señor. Las consecuencias de la indolencia son dolorosas, es decir, son graves las consecuencias. Imagínense ese pasaje que leímos que está muy fuerte, pero también el galardón para el obrero responsable y diligente es sobremanera gratificante. ¿Qué nos va a decir el Señor si hacemos bien nuestro trabajo cuando lleguemos al cielo? Que podamos escuchar: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
que podamos escuchar esas palabras del Señor, que el Señor nos diga, bien hecho, lo hiciste bien, fuiste responsable, fuiste diligente en lo que te mandé, no fuiste negligente, no fuiste indolente, no fuiste flojo, no fuiste perezoso, lo hiciste muy bien. Eso es lo que queremos escuchar, que el Señor nos diga cuando lleguemos al cielo. El ejemplo de un líder organizado y responsable dejará huella en quienes siguen sus pasos, o lo que son esta clase de líderes, lo que se espera surjan, se consoliden y se reproduzcan en las iglesias locales. Esta es la visión, esto es lo que se pretende en nuestra iglesia, que tengamos líderes organizados y responsables, hermanos. No sé si hasta aquí, bueno, aquí terminamos el tema. Usted tiene ahora el espacio, si alguien quiere comentar algo, alguien tiene alguna inquietud que podamos comentar, tenemos un par de minutos para poder cerrar con esto. Ánimo, hermanos, hermanas, un comentario. Todo bien explicado, hermano. Muy bien. Gracias, hermana. Muy bien. Creo que se ha entendido cuál es el propósito de ser personas ordenadas, de ser personas responsables. Y como yo les decía, esto es importante. Si lo hacemos para la escuela, si lo hacemos para el trabajo, ¿cuánto más para las cosas del reino? ¿Cuánto más para la iglesia de Cristo, para su obra? Tenemos que ser aún más comprometidos. Entonces, Solamente si me permite, sí, Sam, adelante. un comentario en el discipulado del domingo pasado, en el tema que estábamos dando, en la iglesia, hablábamos sobre precisamente este tipo de temas. Hablábamos sobre los 10 mandamientos y hablábamos de que, por ejemplo, las personas, los empresarios, las personas que tienen negocios y que no son cristianos, ellos dicen, yo no creo en Dios, los que no son cristianos, ¿verdad? Hablamos en relación a empresarios. Hay empresarios que son cristianos, pero los que no lo son, en este caso, ellos dicen, yo no creo en Dios y hablamos sobre los 10 mandamientos y ellos lo rechazan. Ellos rechazan el no matar, no ser idólatra, no mentir, todo ese tipo de cosas, lo que encierran los mandamientos de Dios. Y ellos dicen, no, yo para que eso no es para mí. Pero cuando ellos en su empresa contratan a una persona, lo primero que piden es también, incluyen los 10 mandamientos, ¿verdad? De manera automática ya están incluyendo los 10 mandamientos de Dios, porque, por ejemplo, no van a contratar a una persona que a lo mejor les va a robar la materia prima, alguien que les va a estar extorsionando, alguien que le va a estar mintiendo, alguien que les va a estar, de alguna forma haciendo daño a su empresa, ¿verdad? Y de alguna forma ellos meten sus 10 mandamientos que son en parte los 10 mandamientos de Dios. ¿A qué vamos con esto o a qué voy con esto? Es que ellos en su organización implementan todo esto para que a su empresa le vaya bien. Conti más nosotros, porque como decía Sam hace un momento, no es para una persona a quienes estamos trabajando, no es para cualquier ser existente en este planeta, dentro de esta esfera que se llama mundo, no estamos trabajando ni para el presidente de la República. Significa, hermanos, que aún trabajando para personas de esta tierra, para una empresa que somos trabajadores dentro, nosotros siendo cristianos, obviamente y evidentemente lo vamos a hacer, pero haciéndolo para Dios también, ¿verdad? Porque Dios nos da el trabajo y lo hacemos para Él. Entonces, más, hermanos, si dentro de una empresa, dentro de una escuela, dentro de cualquier lugar, por ejemplo, en la iglesia también hay reglas, hay principios, hay valores que hay que atender para el bien de la misma iglesia. Este, si ahí y en todas partes estamos nosotros queriendo hacer bien las cosas, imagínense en la obra de Dios dentro, porque le estamos sirviendo al Dios,
al que creó nuestra existencia, al que ya preparó moradas para cada uno de nosotros allí en el cielo, para que cuando partamos de aquí podamos estar con Él en la eternidad. Hagámoslo o sigámoslo haciendo, teniendo siempre presente que la organización y las responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia son importantes, porque a veces, por ejemplo, yo voy a ser muy sincero con todos ustedes, yo batallo un poquito con la puntualidad, yo batallo con la puntualidad, pero a través de estas clases Dios me está enseñando y me está advirtiendo, pero también me está capacitando y retroalimentando de que, ¿sabes qué? Es necesario que te organices, es necesario que si eres responsable, si todos somos organizados, hermanos, y somos responsables ahorita, seámoslo más todavía, porque estamos trabajando para el Dios todopoderoso, para el Rey de Gloria, para el Dios que nos creó. Entonces, sigamos adelante, hermanos. Ese es solamente mi comentario, que tengamos bien conscientes de que ahora que estamos en un liderazgo dentro de la iglesia, trabajando en algún departamento, en algún asunto dentro de la iglesia, hagámoslo organizadamente y también de manera responsable. Que si ya lo somos, mantengámoslo así y sigamos adelante porque es al Dios a quien estamos sirviendo. Yo solamente quería decir eso, Sam. Adelante. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por hacer ese, remarcar eso, ¿no? Ser puntuales en eso, de que no estamos trabajando para cualquier persona, es un cargo y un honor. Y así como tiene grandes recompensas, también tiene grandes demandas. El Señor demanda que hagamos las cosas no como se nos pegue la gana. Es como Él lo ordena, ¿no? Con esa responsabilidad. Y bueno, ya para terminar, dice por ahí el manual que hay una tarea práctica que dice: de manera objetiva realice una agenda para un mes que incluya tiempos con Dios, con la familia, de descanso y de trabajo en cada área que se desempeñe. Comparta con la clase y dé seguimiento durante el mes. Ustedes pueden buscar, ahora mismo estaba tratando de buscar, usted puede poner ahí en el Google organizador semanal, horarios, y hay una infinidad de formatos y usted lo puede encontrar. Voy a tratar de compartir mi pantalla, nada más para ponerle en contexto de lo que le digo. O sea, usted puede poner organizador semanal y va a encontrar un montón de plantillas que usted puede imprimir, la que más le guste, de lunes a jueves, por ejemplo. Vamos a copiar esta. Vamos a ver si les puedo enviar algo por aquí para hacérselo más fácil. Pero sí, usted puede, no, no se puede. Pero bueno, usted puede copiar, usar la que más le convenga, la que más le guste. Esto es indistinto. No hay una forma que tenga que ser así, lo que más le guste, o simplemente haga así como una hojita, divida lunes, martes, miércoles, jueves, o esta semana voy a hacer esto, a esta hora voy a orar con Dios, por ejemplo. Yo les doy aquí más o menos lo que yo he pensado hacer estos últimos días. Bueno, tuve una situación en la cual dije, por eso le decía a usted que desactiven mis redes sociales un rato. Voy a tomar tiempo para orar en la mañana, por una necesidad en la mañana, 5:30. Bueno, 2 semanas estuve levantando 5 de la mañana, 5:30 para orar y tomar el tiempo, media hora, pero bien tomado para orar. Ahora, esta semana, este, voy a tomar 2 días en específico, por ejemplo, el martes y el jueves, y yo a las 5:30, por ejemplo, mañana, que se me hace un poquito menos pesado para mí estarme levantando, por ejemplo, que el lunes y miércoles y viernes, se me hace un poquito más factible el martes y jueves. Entonces, martes, 5:30 de la mañana, 5:30, tengo que levantarme y hacer como disciplina, levantarme a orar. Y así usted puede organizarse. Si usted organiza las cosas en la mañana, se levanta 1 hora, no levantarse. Yo sé que a veces tenemos como semanas, fines de semana un poquito más pesados, que dice usted, bueno, voy a descansar un poquito más, voy a darme este día para descansar un poquito más, voy a levantar un poquito tarde, ok. Pero bueno, no es tampoco algo como todos los días, o sea, hay que echar fuera la pereza, hermano, fuera la pereza. Entonces, hay que decir, bueno, estos días voy a levantar a esta hora para poder empezar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana,
lo que vaya yo a hacer y va a ver cómo le va a rendir el día, hermano. Sí, ya no de entretenerse tanto en redes sociales, en televisión, en YouTube o lo que sea. O lo primero, las actividades esenciales, como le decía, hacer una organización, su menú, incluso su menú de lo que va a preparar esta semana, ir a hacer compras, poner la hora que va a ir a hacer compras al súper. Y ya, y de esa manera, ¿qué va a pasar? Que usted va a terminar más rápido las actividades en el día y va a tener tiempo después que cumpla con lo prioritario. Por eso le decía yo, hermano, hay que dividir lo que es urgente, lo que no es urgente. Y también porque a veces empezamos a hacer las cosas que son menos importantes y las más importantes las estamos dejando de lado. Por ejemplo, orar es algo súper importante, no lo debemos dejar de lado. Mejor si lo hace de mañana y así termina lo más importante en el día y va a ver cómo le va a rendir el día. Ya en la tarde, 5 o 4 de la tarde, y ya usted está libre y ahora sí puede tomarse un tiempo de relax, toma un cafecito, sale al parque, sale a caminar, quiere ver un ratito la tele, pero eso cuando ya usted ya cumplió con las tareas importantes. Entonces, eso va para todos, tanto para hermanas que están dedicadas al hogar, como hermanas que tienen otras actividades de trabajo, hermanos que van. Nosotros como varones que tenemos, por ejemplo, un trabajo fijo de tal a tal hora, de lunes a viernes, nosotros tenemos que ser igual sabios en el tiempo que vamos a dedicar, porque sabemos que a veces en el tráfico se nos va la hora, etcétera. Por eso lo más importante es lo prioritario. Por ejemplo, si sabemos que después llegamos tarde y cansados y vamos a cenar y nos queremos acostar a dormir y ya no queremos saber nada más y no vamos a ser productivos en un momento de oración, mejor vamos a ponerlo en la mañana, en la madrugada, como le decía, a lo mejor no todos los días, a lo mejor un día sí, un día no, a lo mejor 2 días a la semana, 3 días a la semana, pero usted organícese y va a ver cómo le va a rendir y cómo Dios le va a ayudar también, porque es importante, tenemos que no descuidar la parte de la oración, la búsqueda de Dios, leer la Biblia también, hay formas, tenemos ahí calendarios que te dicen qué pasajes te toca, por ejemplo, si quiere usted leer la Biblia en un año, qué pasajes, son como 3 o 4 capítulos diarios para poder leer la Biblia en un año. Yo estoy llevando uno que me queda un poquito rezagado, pero no he dejado de hacerlo, o sea, es constancia, a pesar de que he tenido por ahí bajones en ese ritmo, pero lo importante es esto. El calendario, por ejemplo, que yo les digo, tiene 3 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo, así más o menos diario. Entonces, eso, y así se cubre toda la Biblia en un año. Entonces, ahí les dejo eso, hermano, de tarea. Use el organizador que usted guste. Ahí está la tarea, es hacer una planificación, una agenda, un calendario. Entonces, no sé si algo más, ya con eso terminamos. No sé si nos apoyas, hermano Octavio o Martín, con la oración para finalizar este tiempo. Claro que sí, Sam, muchas gracias por la clase, muy bien explicada. Nos quedamos con lo que Dios nos pone en la mesa el día de hoy, que nos reflexionemos, mejor dicho, y que pongamos un paréntesis en nuestra vida. Damos gracias, hermanos, porque todos ustedes se han esforzado, porque están interesados en crecer, en madurar, pero sobre todo en servir a Dios como Dios se merece. Es por esa la causa y la razón de que usted entró a SDIN módulo 1 y quiere prepararse todavía más. Gracias por su esfuerzo y por haberse conectado a sí mismo. Pues vamos a orar. La tarea es muy práctica. Sin embargo, vamos a darla, que la pueda entregar hasta el día domingo, hermanos, para que pueda elaborar bien lo que viene siendo la agenda, por ejemplo, de un mes. Yo ahorita estaba elaborándola para tratar de darla como ejemplo, pero del mes de junio. Y dice ahí la tarea, y una vez que se elabore la agenda de un mes, hay que darle seguimiento, es decir, que se cumpla lo que estamos apuntando en la agenda para poder comenzar de alguna forma siendo organizados o permaneciendo nosotros siendo organizados. Vamos a orar para ser despedidos y nos vemos primeramente Dios el próximo lunes, igual a las 8 de la noche a través de Zoom también. Le voy a pedir a mi hermana Perla que nos despida en oración. Adelante, hermana Perla, y así seremos después de esta oración todos despedidos. Adelante, hermana Perla. Bendito Dios y buen Padre Celestial. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has puesto, Señor, en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por ese entendimiento, Señor, por esa enseñanza que nos das.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. También te pedimos por cada hermano, Señor, en este grupo, en esta reunión, que les guardes, que les cuides en todo tiempo, Señor, y que podamos estar reunidos nuevamente el próximo lunes, Señor, para lo que tengas nuevo que darnos, que presentarnos. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por cada maestro, Señor, por cada clase que podemos recibir. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Dios me los bendiga a todos, así somos despedidos, que descansen.